Mis queridos estudiantes, bienvenidos. Estamos dando inicio al periodo 8 con la guía de trabajo número 9. ¿Ya? Siempre la recomendación, revisa el video, revisa tu guía. Si tienes dudas, no tengas problema, pregúntame. Aquí en la guía aparece mi WhatsApp. Tú puedes hacerme consulta cuando quieras, idealmente en un horario razonable, ¿ya? Pero de todas formas yo igual respondo. Y la idea está en que después envíes evidencia de tu trabajo. Estamos acercándonos a fin de año. El día pasado conversaba con una compañera tuya que estaba convencida que había enviado todas sus guías y después se dio cuenta de que efectivamente las tenía hechas, pero no me las había enviado todas, solamente algunas. Por lo tanto, ahora que vamos acercándonos a fin de año, envía, hasta el momento, insisto, esta es la guía número 9. Tú ya debiste haber enviado otras 8. ¿Ya? Si tienes dudas, ni un problema, consúltame y yo te ayudo a resolver aquellas dudas, cosa de que tus evaluaciones sean buenas, con las que tú te quedas conforme. ¿Ya? El- la guía, la guía número 9 eh, habla de un tema diferente y es que estamos dentro de lo que es modelamiento matemático para describir y predecir, pero iniciamos hablando acerca de un concepto que tú has escuchado desde hace muchos años y tiene que ver con funciones, ¿ya? Lo primero que tengo que decir, y aparece ahí en la guía, es que las funciones son mucho más que simplemente fórmulas. Mucho más que simplemente fórmulas, ya que de repente complican al estudiante. Estas fórmulas, estas funciones, quien puede darnos dolor de cabeza inclusive, se aplican en muchos aspectos y contextos diferentes, ¿ya? Y nos pueden ayudar a solucionar situaciones de la vida real, nos pueden ayudar a modelar situaciones de la vida real y nos pueden ayudar a predecir. No es raro entonces que mi primer ejemplo tenga que ver con el terremoto de Valdivia. Sin asustar a nadie, sabemos que aquí en Chile los terremotos grandes son cada 20-25 años. Ya está el terremoto del 40, el del 60, el del 85, el del 2010. Entonces uno saca la cuenta, son 20-25 años. Este de Valdivia en particular, voy a leer, dice, el gran terremoto de Valdivia ocurrió el domingo 22 de mayo. Solamente como un dato, el del 85 también fue un domingo, pero en marzo. El gran terremoto de Valdivia ocurrió el domingo 22 de mayo de 1960 a las 15:11 horas local. Su epicentro se registró en la cercanía de Traillén, región de la Araucanía, y su magnitud fue de 9,6 en la escala de Richter. Este terremoto, el más grande de los cuantificados en la historia de la humanidad, ¡oh, qué increíble!, fue percibido en todo el planeta y dio origen a una serie de maremotos. Se estima que fallecieron entre 1655 y 2190 personas. Si yo te hablo de los terremotos, es porque es un fenómeno que se estudia. Y no solamente es un fenómeno que se estudia, sino que es un fenómeno que se trata de modelar, ¿ya? En función de esa modelación, o modelamiento, es que, por ejemplo, se han definido parámetros para la construcción. No podemos todavía admitir. No podemos predecir todavía. Pero lo ideal sería que nosotros pudiéramos encontrar una fórmula mágica que nos permitiera predecir su ocurrencia, pero también nos encantaría que pudiéramos tener una fórmula mágica que nos permitiera describir lo que está pasando, ¿ya? Y ahí es donde entran las funciones. Una función la vamos a describir como una caja mágica. Una caja donde le ingresas un número y después de un proceso mágico sale un producto. Fíjate, aquí tengo una caja mágica que dice x más 2. Es decir, en esta caja mágica, cuando tú le ingresas un número, x, adentro se le va a sumar un 2 y te va a lanzar como resultado un número. Y aquí está el ejemplo. Cuando a esta caja mágica yo le ingreso un 5, adentro 5 más 2, 7. Bien. Eso es lo que hizo la caja mágica.
Obviamente existen infinitas millones de cajas mágicas. Algunas de ellas pueden ser muy simples, como esta de aquí, x más 2, pero hay otras que de repente se nos pueden complicar. En la mañana con tus compañeros de cuarto medio veíamos un poquito de la función seno y coseno, que hasta el nombre es raro, pero tú has visto, y has visto a esta altura también, un poquito de funciones de primer grado y también de segundo, ¿ya? El año pasado de seguro conversaste acerca de logaritmos y ahí aparece la función logaritmo. Lo que interesa es que hay muchísimas, infinitas cajas mágicas, ¿ya? Y lo importante es que esas cajas mágicas que te pueden ayudar a modelar algún fenómeno de la naturaleza, como yo te mencioné recién, terremotos, predecir consecuencias. Hay otros casos donde estas funciones te pueden ayudar a predecir o modelar crecimiento, ganancia de funciones, aparición de tormentas y por supuesto un larguísimo etcétera. Recordamos algunas cosas. Una función es una regla que asocia a cada elemento X de un conjunto A, llamado preimagen, un único elemento f de X en un conjunto B llamado imagen. Fíjate en el dibujo y voy a agrandar esto. Fíjate en el dibujo, ¿ya? En este momento, el, y lo que interesa es solamente el conjunto de partida. Interesa solamente el conjunto de partida, que es el conjunto A. Fíjate, en este caso tengo tres elementos. Lo importante es que cada uno de estos tres elementos tiene una flechita que lo vincula con un único número en el conjunto B. Aquí no interesa si es que en B hay muchos números y quedan muchos sin flechita. Aquí no interesa si en el conjunto B hay numeritos que tienen una, dos, tres o más flechas. No interesa. Para hablar de una función interesa el conjunto de partida. Y por eso es que miramos solamente el conjunto A de partida. Y fíjate que la primera condición que leíamos recién es que para llamar a esto función, tenemos que tener que a cada elemento del conjunto de partida, tú le asocias solamente un número en el conjunto de llegada. Primera condición, que no se te olvide, ¿ya? Segundo, en la expresión y es igual a f de x, y depende de x. Por eso es que se llama f de x, porque la y depende de la x. Por esta razón, a la variable x se le denomina variable independiente y a la variable y se le llama variable dependiente. Ejemplo, y te voy a mencionar un ejemplo. Ahora, este es un ejemplo que lo doy siempre y me gusta, sobre todo ahora que nos acercamos al verano. Pero si yo quisiera saber cuántos helados voy a vender, la cantidad de helados sí o sí depende, y voy a colocarle una F, depende de la temperatura ambiente. Y esto tú lo sabes, porque cuando hace mucho frío, vendes poquitos helados, y cuando hace mucho calor, la temperatura es muy alta, la verdad que la cantidad de helados que se venden aumenta muchísimo. Decimos entonces que la I es el consumo de helados, es dependiente. Y la X sería la temperatura, ¿ya? Es independiente. Es decir, cualquier día simplemente hace calor o hace frío, y eso no sabemos por qué, simplemente es. Y esa temperatura va a hacer que el consumo de helados aumente o disminuya. Sin embargo, yo podría decir que la temperatura depende del consumo de helados. Es decir, si es que yo quiero que la temperatura aumente, simplemente tengo que empezar a comer helado, comer helado, comer helado, y así la temperatura aumenta. Y uno dice, no, pues nada que ver. Lo que sé es que el consumo de helados depende de la temperatura y no que la temperatura depende del consumo de helados. Es decir, la X, la temperatura es independiente, hace calor o hace frío, y es dependiente el consumo de helados. Se consume más o se consume menos dependiendo de la temperatura, ¿ya? Ahora,
Fíjate de nuevo en la imagen y responde. ¿Todos los elementos del conjunto de partida tienen flecha? ¿Todos los elementos del conjunto de partida tienen flecha? Y tú respondes, oh yes. De cada elemento de A, y estoy pensando en A, de cada elemento de A sale solamente una flecha. Y tú obviamente respondes de nuevo, sí, por supuesto. Por supuesto, solamente una flecha, porque esa es la condición. La condición es que siempre salga una flecha, pero solamente una flecha. Por otra parte, cuando tenemos un gráfico en el plano cartesiano, podemos determinar si una relación es o no una función aplicando la prueba de la línea vertical, la cual consiste en trazar líneas verticales en cualquier punto del plano XY para saber si cada línea vertical X corta una curva y solamente una curva, una vez. Si la corta más de una vez, ya entonces esto no es una función. Y voy a pasarme aquí a esto. Y voy a elegir uno de los tres gráficos, el A, el B o el C. En los tres hay que averiguar lo mismo, porque dice, indica en cada caso si la gráfica representa una función o no. Entonces yo te digo a ti, yo te pregunto, ¿cuál quieres que revisemos? ¿Quieres que revisemos el A, el B o el C? Yo voy a hacer solamente uno solo, ¿ya? Entonces tú me dices, ¿quieres que haga el A, el B o el C? Estoy esperando por micrófono o por chat tu respuesta. ¿Quieres que vea el A, el B o el C? El B, Brian, muy bien. Entonces, voy a hacer una línea vertical y la voy a hacer en cualquier parte. Y como cualquier parte puede ser aquí, eso es vertical. Con imaginación, eso es vertical, ¿ya? Fíjate ahora en esto. Fíjate en esto. Y voy a cambiar de color. ¿Cuántas veces tocó al gráfico? Y fíjate que lo tocó una vez aquí y lo tocó una segunda vez acá. Por lo que acabamos de ver en esta definición, la prueba de la línea vertical, dice que tiene que tocarla una sola vez, y en este caso muy bien, la tocó dos veces, Enrique, muy bien. Entonces, como la tocó más de una vez, indica en cada caso si la gráfica representa una función o no, y aquí tú tendrías que decir, no representa una función. No representa una función. ¿Ya? Aquí no digo que lo justifiques, pero si tú quieres, podrías decirme, no representa una función porque tocó al gráfico dos veces. Recuerda que la prueba se llama de la línea vertical, porque las líneas que tienes que hacer son verticales, ¿ya? Y el A no le voy a decir, porque yo voy a hacer uno solo. Pero tú lo que tienes que hacer es hacer una línea vertical y vertical en cualquier parte. Y si toca una sola vez, tú sabes que es función. Si la toca más de una vez, no es función, ¿ya? Vamos con lo otro. De nuevo voy a la explicación que decía aquí. Una función es una regla que asocia a cada elemento X un único elemento, es decir, una pura flecha para allá. No pueden haber dos flechas, no pueden haber tres flechas desde un mismo número, no pueden. Tiene que haber solamente una para que sea función. Entonces yo te pregunto, en el siguiente esquema, indica cuál de estas relaciones, pueden haber más de una, cuál de estas corresponden a una función. Por micrófono o por chat. ¿Cuáles de estas representan una función? Entonces me dicen que la A representa, por supuesto que representa. ¿Hay alguna otra que sea una función? Y yo te adelanto que sí, hay otra que representa función. La C, y no, 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 no. Porque esta no sería. ¿Y sabes por qué no?
No es porque de la A salen dos flechas. Y dijimos que para que sea una función, tiene que salir solamente una flecha. Del conjunto de partida que es aquí, de la A, es el conjunto de partida, tiene que salir solamente una flecha. Entonces, ya dijimos que era función. En el caso B también es una función. En el caso C no puede ser función. Y en el caso D, el D es o no es función el D. Puede responderlo por el chat. ¿Es o no la relación D es una función? ¿Sí o no? Y atrévete. Y vamos a tener que decir que esto... Sí, eso sí. Eso sí es función. Eso sí es función. Profesor, pero es que el número 2 tiene dos flechas. Pero recuerda lo que dijimos. Lo que interesa es el conjunto de partida. Interesa el conjunto de partida, no interesa el conjunto de llegada. Entonces, muy bien, Bárbara. El caso D también es una función. Por el momento, estamos definiendo qué es una función y segundo, cuáles son los requisitos para que la relación sea efectivamente una función. Ahora, ¿quiere hacer pantallazo? Ponga el pantallazo. En todo caso, yo voy a compartir luego este video, ¿ya? Porque estoy grabando. Luego, vamos a la actividad 2. La actividad 2 es una actividad que te va a demorar un poquito de tiempo, ¿ya? Espero que no mucho, pero te va a llevar tiempo. Te va a llevar tiempo porque hasta el momento me he dado cuenta que los alumnos no tienen tan claro cómo graficar. Entonces, yo voy a hacer dos de estos gráficos. Yo voy a hacer dos. Voy a graficar. Ya voy a graficar. Y tú me tienes que decir F, G, H o R. De esas cuatro funciones, función f de x, g de x, h de x o r de x, dime tú cuál quieres que grafique. Yo voy a graficar dos. ¿Cuál va a ser la primera que voy a graficar? Decídete rápido nomás. Entonces voy a graficar. Voy a suponer que esa es r de x, ¿no es cierto? Ya, alguien dijo g de x, ya, me voy con g de x. Siempre es más fácil cuando uno sabe algunas cosas antes, ¿ya? El, Aquí voy a colocar que g de x, y voy a agrandar esto, g de x era, y no sé cuánto era porque no me lo aprendo, un medio de x más uno. Entonces, voy a ver un medio de x, un tercio de x más uno. Así parece que era, ¿cierto? Sí. Entonces, el- algunas cosas que yo ya sé de antemano. Querido alumno, cada vez que la variable x esté elevada a uno, y en este caso está elevado a uno, por eso es que no aparece ni un numerito, sí o sí esto corresponde a una línea recta. Entonces vos no sabés que esta es una línea recta. Segundo, justo el número que está delante de la x, justo el número que está delante de la x, que no se ve, aquí es un tercio, ¿no es cierto? Tiene un signo. Y el signo, cuando no se escribe, es porque es positivo. Lo segundo que yo sé de esto
que es una línea recta, primero, y segundo, que es una recta que va hacia arriba, de izquierda a derecha va subiendo. Lo tercero que yo sé de antemano, yo sé que va a pasar por el uno. Sí o sí tiene que pasar por el uno. Vuelvo a decir, es más fácil saber algunas cosas, ¿ya? Pero de todas formas no hay problema porque vamos a tratar de hacer paso a paso el ejercicio. Entonces, yo voy a elegir un color que va a ser el rojo y voy a hacer que sea más finito todavía. Entonces, partimos. Siempre voy a escribir lo mismo. Dice x partido por 3. Partido por 3 más 1. Nótese que el uno que está delante de la x no hay para qué escribirlo porque es un uno. Es lo mismo que cuando aparecen unos en el denominador, no hay para qué escribirlo. De nuevo. Entonces escribo partido por 3 más 1. Y voy a hacerlo todo el rato, ¿ya? Partido por 3 más 1. Estoy con el mouse escribiendo, por eso es que me queda harto feito. Entonces, partido por 3 más 1. Y así lo voy a hacer hasta el final. En paréntesis, si es que yo ya sé que esto es una línea recta, bastaría que yo esto lo hiciera con dos números nomás. Pero como tú no sabes si el resto son líneas rectas o no, lo vamos a hacer todas las veces. Lo que interesa es que es partido por 3 más 1. Partido por 3 más 1. Y ahora yo voy a reemplazar la x por el número que me dicen ahí. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale la x en el primer caso? La x en el primer caso valía menos 3. Así que lo hago con menos 3. Ahora va a valer menos 2. Ahora va a valer menos 1. Ahora va a valer 0. Ahora va a valer 1, 2 y 3. ¿Qué es lo que hice? Lo que hice fue reemplazar la x por el valor que me dan ahí de x. Y ahora resuelvo. Empiezo a resolver. ¿Cuánto es 3 partido por 3? 1. Y menos por más da menos. Más. Y recuerda que siempre era más 1, porque en todas partes me quedó más 1. ¿Cuánto es menos 1 más 1? 0. Tengo el primer número. ¿Ya? Voy a irme con otro que puede salir más fácil, ¿ya? Voy a irme con este. ¿Cuánto es 0 partido por 3? Eso me daría 0. Más 1 me daría 1. Voy a irme con esta ahora. ¿Cuánto es 3 partido por 3? 1. Y siempre es más 1, porque aquí decía que era más 1. Y 1 más 1 me da 2. No te preocupes porque voy a hacer lo otro también. Por si acaso, menos 2 partido por 3, esto es lo mismo que 0,6 periódico. Y menos por más da menos. Menos 0,6 periódico, más 1. Y esto me daría algo así como 0,3 periódico, positivo. 1 partido por 3 me da 0,3 periódico. Y menos por más da menos. Y esto ahora me daría 0,6 periódico. ¿Ya? Es difícil ubicar un periódico en la recta numérica, pero se puede. 1 partido por 3, le dijimos que era 0,3 periódico. Más 1, ahora me quedó positivo. Y me queda 1,3 periódico. Y 2 partido por 3, ya sabíamos que era 0,6 periódico, pero ahora me dio positivo. Más 1 es 1,6 periódico. Lo que voy a hacer ahora es ubicar números. Lo que yo te pido es que tú lo hagas con colores diferentes. En este caso voy a usar el verde. Entonces, quise usar entonces un cuadriculado para que sea más fácil. Aquí dice que cuando la x vale menos 3, la f de x vale 0. Es decir, y no sé si ves el puntito que estoy armando ahí. Ahí coloqué mi puntito.
Mi primer puntito. ¿Ya? Ahora me voy con otro. Cuando es menos 2 tiene que ser 0,3. Entonces, del menos 2 que está aquí, tengo que subir un poquito hasta el 0,3. Periódico. Después, cuando es menos 1 subo hasta el 0,6. Por aquí más o menos. Cuando es 0 tengo que marcar justo el 1. Y aquí quedó justo el 1. Y así sigo con el 1,3. En el 2 me da 1,6. Y en el 3 me da justo el 2. Y ahora, y esto nunca me va a quedar en línea recta, pero tú tienes que tratar de que te quede, ¿ya? Voy entonces a unir con una línea recta desde aquí. Sí, por favor, que sea recto, que sea recto, que sea recto, que sea recto. Ya, listo. Se supone que eso fue recto. Lo que acabo de graficar es g de x. G de x. Tú elegiste la g de x. Yo te voy a ayudar con el h de x. Y voy a cambiar de lápiz. Voy a usar el naranjito, ese. Un poquito más grueso, sí, porque si no, no se va a ver, ¿ya? Yo te voy a ayudar entonces con el h de x, que tiene como fórmula menos x cuadrado más 3. Ahora entonces voy a hacer zoom para trabajar un ratito en esto. Vamos a trabajar aquí en la tabla. Yo te coloqué esto aquí, pero si tú quisieras podrías trabajarlo en tu cuaderno y después marcar los puntos, ¿no? Entonces, yo voy a escribir exactamente lo que aparece aquí en la fórmula. Coloco el menos, después aparece un cuadrado y después aparece un más 3. Siempre va a ser lo mismo. Menos, cuadrado, más 3. No escribo la x porque la x la voy a escribir después. ¿Ya? Escribo todo el resto de la fórmula, que sería menos cuadrado más 3. Menos cuadrado más 3. Algún día voy a tener una tableta digitalizadora y estos números van a quedar un poco más bonitos, ¿ya? Por el momento con el mouse quedan así. Menos cuadrado y más 3. Ahora voy a escribir las x. Sabiendo que el primer valor de x es el menos 3. Menos 3. Muy probablemente otros profesores de matemáticas te hayan explicado que cada vez que yo tenga números negativos, es preferible escribirlos en paréntesis. Uy. Este sería entonces menos 2 en paréntesis. Este sería el menos 1 en paréntesis. Y ahora que ya no son negativos, tengo puro positivo, escribo así no. 0, 1, 2 y 3. Empiezo. Recuerda que lo que yo debo hacer es primero resolver las potencias. Es decir, el signo que está adelante no lo puedo aplicar hasta que yo resuelva primero la potencia. Hasta que yo tenga las potencias. Me acordé de una canción de las potencias. Resuelvo. Me quedaría 3 al cuadrado. Guardo el negativo. Dijimos que no lo íbamos a tocar. Guardo el negativo y así voy a guardar el negativo. Porque primero tengo que hacer potencias. Y tengo que resolver y después sumar 3. Y después le sumo 3. Entonces tengo que resolver potencias primero y después sumo 3. Entonces, ¿cuánto es menos 3 al cuadrado? Es lo mismo que decir menos 3 por menos 3. Y 3 por 3 me daría 9 y menos por menos más me quedaría 9 positivo. Y menos 2 al cuadrado, 4. Y menos 1 al cuadrado, 1. Recuerda que cada vez que yo le doy al cuadrado siempre me da positivo. 0 al cuadrado, 0. 1 al cuadrado, 1. 2 al cuadrado, 4. Y 3 al cuadrado, 9.
Por fin resuelvo. Menos 9 más 3, menos 6, conservo el signo del mayor. Menos 4 más 3, menos 1. Menos 1 más 3, 2. 0 más 3, 3. Menos 1 más 3, menos 2. No, perdón, 2 positivo. Oh, está entusiasmado. Perdón, perdón. Entonces me queda 2. Menos 4 más 3, menos 1. Y menos 9 más 3, menos 6. Dije que iba a usar este color como amarillito y un poquito más grueso. Naranjo va a ser mejor. No, amarillo más oscuro, amarillo mostaza. Entonces ahora voy a graficar en el mismo plano. Entonces, cuando era menos 3, tengo que unirlo con el menos 6. El menos 3, y voy a subir un poquito. El menos 3 que está aquí se une con el menos 6 que está acá. Entonces aquí tengo el punto. Ese sería el menos 3 menos 6. Después, menos 2 se une con el menos 1. Aquí. Menos 2 va con el menos 1. El menos 1 va con el 2. Ahí. El 0 va con el 3. El 1 con el 2. El 2 con el menos 1. Y el 3 con el menos 6. Alumno. Dato interesante. Nunca... Sí, Brian, los cuatro en el mismo. Y por eso es que necesito que sean con lápiz de distinto color. El dato que yo te iba a dar es que todas estas nunca más son líneas rectas. Solamente esta línea que es recta de principio a fin es recto, pero todas las demás que voy a graficar, por ejemplo esta, son curvas, curvas. ¿Ya? Obviamente me va a ser más difícil, pero tiene que ser una curva, una curvita que va aquí y empieza a bajar. Fíjate, no es línea recta, es curva. Y va aquí, y me pasé, y después sigue aquí. Idealmente a ti te quedó, te tiene que quedar mejor, pues ya. Entonces aquí se une ese punto, se une este de acá, y vamos. Entonces, este va a ser una forma así, o una forma más puntiaguda, ¿ya? Pero lo que nunca puedes hacer tú es ir uniendo con líneas rectas, ¿ya? Sino que es una sola curva que es como la trayectoria que marca un balón cuando tú haces un tiro libre o cuando estás jugando voleibol, ¿ya? Esa es la trayectoria, una parábola. Este sería entonces el gráfico de h de x. Por si acaso, f de x te va a quedar más sencillo a ti porque es una línea recta. Y r de x también te va a quedar fácil porque es una línea recta, ¿ya? Entonces, yo te hice esta que complicada un poquito más. Pero la idea es que tú grafiques todo en el mismo gráfico, ¿ya? Todo en el mismo gráfico. Con esto, con este gráfico, fíjate lo que voy a hacer yo. Yo te pregunto, voy a cambiar al verde que usé delante. Y no sé si el mismo verde. Verde. Fíjate, si mi gráfico va desde el menos 3 hasta el 3, es exclusivamente porque yo quise darme esos valores. Pero yo me pregunto, oye, ¿y yo pude haberme dado el menos 4? Y si tú miras, da la idea que sí, porque simplemente lo único que tendrías que tú hacer cuando grafiques es seguir una línea que va para allá. Y por otro lado, una línea que sigue en ese sentido, una línea recta. ¿Ya? Vuelvo a pedir disculpas porque a mí no me quedan rectas. Pero lo que interesa ahora es que tú veas en este concepto. El dominio, el dominio es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente x. Entonces yo te pregunto, en el primer caso, g de x, la variable independiente x, ¿podría ser menos 4? Sí, bien. ¿Y podría ser menos 5? También. ¿Y podría ser 1000 positivo? Sí. Entonces, en este caso, en una línea recta, y eso pasa en todas las líneas rectas, vamos a darnos cuenta de que no hay ni un problema. Tú
tú puedes entonces asumir que la X puede ser cualquier número dentro de tu conjunto de los números reales. Pero el recorrido van a ser solamente los valores que tome la variable y. Fíjate en el verde de nuevo. En la raya verde, la i me dio 2, y si yo sigo subiendo sería 3, y si yo sigo subiendo sería 4. Y yo te pregunto, ¿hasta dónde? La verdad que hasta el infinito. Y más allá, diría un superhéroe. Sin embargo, si yo te pido que mires el gráfico amarillo, mostaza, si yo pienso en la letra I, ¿la I podría ser 4? Y la respuesta es no. ¿Podría ser 5? Tampoco. ¿Y podría ser 6? Tampoco. ¿Podría ser 3? Sí. ¿Podría ser 2? Claro, pues ahí está el 2. ¿Podría ser ese número que está aquí? Sí. ¿Y podría ser el 1 negativo? ¿Podría ser el 6 negativo? Ah, en este caso voy a tener que admitir que los valores de i, que se llaman dominio de esta función, va a ser cualquier número, pero va a ser cualquier número menor que 3. Porque el gráfico, lo más arriba que llegó fue hasta el 3. Entonces, de 3 para abajo es dominio, perdón, recorrido. De 3 para abajo es recorrido. ¿Ya? Porque el recorrido tiene que ver con la letra I y el dominio tiene que ver con la letra X. Entonces, yo ya te ayudé un poquito viendo el h de x y el g de x. Lo que te voy a pedir es que tú me digas cuál será el dominio y recorrido de las otras funciones también. Obviamente, para eso primero vas a tener que graficar. Hago la pregunta, ¿les queda más o menos claro lo que es dominio y recorrido? Yes, bien, excelente, me encanta, me encanta. Fíjate en esto. Aquí yo tenía, aquí yo tenía un gráfico que lo voy a agrandar un poquito. Recuerda que el recorrido tiene que ver con la Y y el dominio con la X. Según tú, fíjate, aquí está el 3, aquí está el 4. Y si yo siguiera, después estaría el 5, y estaría el 6, y estaría el 7. ¿Me detendría alguna vez? Nunca. Me voy por el lado negativo. Aquí está el -1, después viene el -2, -3. ¿Me detengo en algún momento? No. En este gráfico del ejercicio muy anterior, vemos que el dominio serían todos los números. Y por el momento solamente lo vamos a escribir así. El dominio serían todos los números. Todos los números son el dominio. Pero si yo pienso en el recorrido y considerando que el recorrido es solamente lo que hay en I, el gráfico llega hasta el -1, no llega. ¿Y llegaría hasta el -2? Tampoco llega. Bueno, ¿cuál sería el recorrido? Fíjate que el número más bajito que me encuentro es el 0. El recorrido serían todos los i o todos los números que son mayores o iguales que 0. Ese sería el recorrido de esa función. Recuerda, el dominio, tú tienes que pensar qué valores de x me sirven. Y el recorrido, tú tienes que ver cuáles son los valores de y que incluyen gráfico, que incluyen mi gráfico. ¿Ya? Vamos entonces a lo siguiente. Modelamiento matemático. Esto tú puedes hacerlo sí o sí. Sí o sí. El sueldo que gana Andrés considera un monto de 600.000 pesos más una comisión por venta que realice de 12.000 pesos por venta. Consulta, ¿cómo yo podría describir cuánto va a ganar él a fin de mes? Y voy a llamarlo, el sueldo obviamente tiene que ver con la X. ¿Y qué es lo que va a hacer la X? La X va a ser cuánto vendió.
Entonces, ¿qué es lo que estamos seguros? Estamos seguros de que a fin de mes él va a recibir ¿cuánta platita? Sí o sí, él recibe 650.000. Sí o sí. Y a eso le voy a agregar. ¿Cuánto le agrego? Le voy a agregar 12.000 pesos por cada venta. Es decir, X. Si a mí me preguntan, oye, ¿cuál será la fórmula para calcular el sueldo de Andrés? Y le va a decir, fácil, 650.000 más 12.000 X. ¿Qué es lo que es X? Lo que él vendió. Si él vendió cero, la X se transforma en cero. Y cero por 12.000, cero. Es decir, gana simplemente 650 luquitas. Pero si él vende dos artículos, ¿ya? Si él vende dos artículos, dos televisores, dos casas, dos autos o dos resmas, no sé, entonces voy a multiplicar 2 por 12.000. 2 por 12.000 son 24.000. Es decir, a los 650 habría que sumarle 24 luquitas, que es su comisión por venta. ¿Ya? Si te fijas, esto es una función. Y esta función en este momento me sirve para modelar, ¿y qué cosa? Para modelar el sueldo. Por eso es que yo te decía adelante que las funciones son simplemente, son mucho más que cositas que nos causan dolores de cabeza muchas veces. ¿No? La verdad que nos sirve muchísimo. En este caso, a Andrés le sirve para calcular su sueldo mensual. Ahora, fíjate en esto. Mucha atención, mucha atención. Observa la siguiente situación, luego realiza lo pedido. Esto está en el libro. Francisca estudia el comportamiento de dos cultivos de bacterias, bacteria uno y bacteria 2. Ambos comenzaron inicialmente con 1.000 bacterias. Ambos partieron con 1.000 bacterias. El cultivo uno se encuentra en condiciones muy favorables y se duplica cada hora. Consulta, este va a ser mi cultivo uno. Consulta, ¿cuántas bacterias tengo al comienzo del ejercicio? 1.000. ¿Y cuántas bacterias tengo en la primera hora? Serían 2.000. Sí. ¿Y después, en la segunda hora? No. Se duplica. No. Sí. Es decir, 4.000. ¿Y cuánto tendría la tercera hora? 8.000. Recuerda, se va duplicando. Y después de las 8.000 se duplica. A la cuarta hora tengo 16.000. Pero fíjate lo que voy a hacer yo ahora. Porque uno siempre encuentra maneras de hacer esto más fácil. Estos 1.000, y voy a agrandar, estos 1.000 son exactamente lo mismo que haber dicho 1.000 por cero, ¿no es cierto? Y esto se... No, 1.000 por uno. Perdón. 1.000 por uno. Y esto sería lo mismo que decir 1.000 por 2. ¿Sí? Sí. Y después esto sería lo mismo que decir 1.000 por 2 y por 2 de nuevo. Eso fue lo que la Polieshka quiso hacer cuando dijo, bueno, 2.000 por 2. Y después esto sería lo mismo que decir 1.000 por 2 por 2 y por 2. No. ¿Sabe por qué no? Porque yo voy a inventar algo que aquí va, mira. Aquí va. Esto es lo mismo que haber dicho 1.000 por 2 elevado a ¿cuánto? Sí. Y esto es lo mismo que decir 1.000 por 2 elevado a ¿cuánto?
3. Y esto es lo mismo que decir 1000 por 2 elevado a. Y esto es lo mismo que decir 1000 por 2 elevado a. Y esto es lo mismo que decir 1000 por 2 elevado a ¿cuánto? Ahora, ¿te das cuenta que este numerito es este mismo numerito? Fíjate, es el mismo. Es el mismo número. Oh, qué impecable, ¿eh? ¿Captaste, no? En otras palabras, en otras palabras, en otras palabras. Y a la hora número 8, a la hora número 8, ¿cuántas bacterias tengo? Tengo, a la hora número 8, ¿cuántas tengo? 1000 por 2 elevado a. Este cero va aquí, el uno está aquí, el 2 a 8, porque todo el rato el numerito de horas es el mismo numerito del exponente. ¿Te das cuenta? Entonces, en la hora 8, la fórmula va a ser 1000 por 2 elevado a 8. Y ahora sí, la parte más interesante de todas. Y en la hora X, ¿cuántas bacterias voy a tener? Voy a tener 1000 por 2 elevado a X. Bien, Brian. Bien. Lo que estoy haciendo no es solamente, y qué bueno que me ayudaste a completar la tabla, pero lo más interesante es que llegamos que si yo quiero saber, si yo quiero saber cuántas bacterias hay, voy a decir que el número de bacterias, que le voy a llamar I, va a ser igual a 1000 por 2 elevado a X, donde X es el número de horas. ¿Ya? Entonces, ¿qué hicimos? Hacer el estudio, construir una tabla de valores y escribe lo que se muestra a continuación. Y acabamos de rellenarlo, ¿ya? Entonces, esto fue con mi cultivo 1, ¿ya? Eh, Fíjate que hay un cultivo 2 donde se probó un antibiótico y a cada hora la población disminuye a la cuarta parte. Disminuye a la cuarta parte. Es decir, el, voy a borrar esto, ¿ya? Brian delante dijo pantallazo, última oportunidad para hacer pantallazo porque voy a colocar esto para el cultivo 2. Entonces, vamos ahora con el cultivo 2. Cultivo 2. Voy a tratar de borrar y que se quede todo borrado. Algunas veces borra, otras veces no quiere borrar. Acuérdate que disminuir no es que quede negativo, disminuir es que va achicando, ¿no? Y si tenemos éxito, el número más bajo al que vamos a llegar va a ser cero. En este caso, con la famosa pandemia, queremos disminuir esto y lo más que vamos a poder disminuir es que llegue a cero, ni un contagiado más. Cultivo 2. De nuevo, sabemos que partimos con 1000, ¿ya? Pero dice este cultivo que le estoy colocando antibiótico y por lo tanto las bacterias van a empezar a morir y resulta que cada hora la población disminuye a la cuarta parte. Es decir, a la primera hora voy a tener 1000 partido por 4. A la segunda hora voy a tener 1000 cuartos, que era lo que tenía antes, pero ahora lo voy a tener que dividir por 4. ¿Sabes qué? Voy a necesitar hacerlo más grande porque así tal vez no me queda tan claro. En vez de partido voy a colocarle dividido. ¿Ya? Entonces voy a borrar ese número, esa rayita. Entonces me queda aquí
dividido por 4. Y aquí me queda dividido por 4, dividido por 4. Por si acaso la lógica es la misma que hicimos antes. Es decir, a la siguiente hora tengo los mismos 1000 que tenía al comienzo, dividido por 4, que fue a la primera hora, dividido por 4, que es a la segunda hora, y a esta tercera hora acaba de volver a disminuir la cuarta parte. Por si acaso, aquí esto me queda en 250, ¿ya? Y la cuarta parte de 250 serían 82,5. Y la cuarta parte de eso sería 40, 20, sería 20, algo. Y la cuarta parte de eso ahora sería, esto, la cuarta parte de 20 sería algo así como 5, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo todo el rato? Lo que estoy haciendo todo el rato es tomando el 1000 y dividiéndolo por 4 elevado al número de horas. ¿Ya? Porque cada vez que yo haga esto, me va a quedar la cuarta parte y la cuarta parte y la cuarta parte y la cuarta parte. ¿Ya? Aquí estoy achicando cada vez a la cuarta parte. En el otro caso estaba yo multiplicando al doble, al doble, al doble. Entonces lo que me interesa es que te des cuenta de que esto tiene un desarrollo y si quieres vas haciendo tú los cálculos, pero te aseguro que lo que más interesa no es que sea 250, 80 y algo, 20 y algo, 5. Lo que más interesa es que en tu procedimiento tú te des cuenta en algún momento que esto va siguiendo una regla que todo el rato se va repitiendo. Divido por 4, divido por 4. Ah, facilito, entonces tengo yo ya mi fórmula general. Y esta sería, ¿ya? Entonces, transcurrido un tiempo, la cantidad de bacterias describe un modelo lineal y por lo que dije delante, tú tienes que responder aquí que no. ¿Ya? Dígame. Ah, ok, perfecto. Ya, muy bien, era 62,5. Pero recuerda que lo más interesante no era el número exacto. Lo más interesante era descubrir la regla general. Y esto que estamos haciendo acá corresponde a un modelo que se llama exponencial. ¿Por qué? Porque la x está en el exponente, ¿ya? Veamos, ¿qué función modela la cantidad de bacterias del cultivo 2? Y esta es la respuesta. La cantidad de bacterias depende obviamente del tiempo. La cantidad de bacterias depende del tiempo. Entonces C depende del tiempo. ¿Cómo depende? Así. 1000 dividido o partido por 4 elevado a x. Esa sería entonces la fórmula para el modelo 2. Consulta, ¿cuántas bacterias habrá en cada cultivo al cabo de 8 horas? Como tú ya sabes el primer modelo, y recuerda que el primer modelo era 1000 por 2 elevado a x, tú tienes que colocar, como x colocas el 8. Y en tu calculadora le colocas 1000 por 2 elevado a 8 y te va a dar un número de bacterias que son millones. Y por otro lado tienes acá abajo que dice 1000 dividido por 4 elevado a 8 y vas a ver que es un número muy cercano a cero. ¿Ya? Y ahí vas a poder entonces de responder a la pregunta D. Aquí viene entonces la definición. La definición dice que una función exponencial es aquella función que tiene la incógnita en el exponente. La incógnita está en el exponente. Ya, hasta el momento quiero saber dudas o consultas. ¿Por qué? Porque sin duda este es un tema nuevo y por lo tanto yo sé que se les puede complicar. Por si acaso, y para finalizar, tenemos un nuevo gráfico. Este gráfico, por si acaso, no van a ser nunca líneas rectas. Entonces tú me tienes que decir si quieres hacer el F, el G, el H o el R. Tú me tienes que decir cuál quieres que haga. Y voy a estar mirando aquí
el chat viendo cuál quieres que haga yo. F, G, H, o R. ¿La elijo yo entonces? Ya. Entonces el H, y lo voy a escribir al tiro, sería un quinto oh, elevado a X. Ya de ahí lo borro. Ya. Vamos entonces a agrandar. Por si acaso, esto igual era engañador, ¿ya? ¿Por qué? Por los exponentes. Un quinto elevado a X. Aquí quedaría un quinto elevado a menos 2. Aquí quedaría un quinto elevado a menos 1. Aquí quedaría un quinto elevado a 0. Un quinto elevado a 1. Y finalmente un quinto elevado a 2. Recordamos que cuando los exponentes son negativos, las fracciones se pueden dar vuelta. Y el 1 pasa para abajo y el 5 pasa para arriba. Entonces te quedaría 5 elevado a 2. Cuando el exponente es negativo, la fracción se da vuelta. Y ahora me quedaría 5. Oh, ahora me quedaría entonces 5 elevado a 1. Cualquier potencia cuyo exponente es 0 me da 1. ¿No es cierto? Un quinto elevado a 1 es un quinto. Es un quinto. Y un quinto elevado a 2, 1 elevado a 2 me da 1. Y 5 elevado a 2 me da 25. 5 elevado a 2 me da 25. Y 5 elevado a 1 me da 5. Ahora entonces voy. Y con este mismo color rojo voy a ver que cuando la X vale menos 2, la Y vale 25. Un número demasiado alto que no alcanzo a graficar. Cuando valga menos 1, y aquí está el menos 1, tengo que subir hasta el 5. Aquí marco entonces mi primer punto. Ese punto lo voy a poder graficar aquí. Cuando es 0, la X, el Y tiene que valer 1. Aquí quedó. Cuando vale 1, va a ser un quinto. Y por si acaso, un quinto sería como por aquí. Y cuando es 2, es un 25avo. Es decir, una cosa que está muy cerquita del 0. Por si acaso, siempre dijimos, cada vez que no sea una línea recta, es porque es una curva. Y tiene que darte una curva lo más linda posible. Voy a intentar que me quede una curva linda posible. Uf, muy difícil, pero vamos a intentarlo. Una curva linda posible sería algo así. Que pasa por el 0, que pasa por el 2, que pasa por el 1 y se va acercando. Nunca toca. Ahí la embarré porque nunca toca, ¿ya? Así voy a tener que hacerla de nuevo. Porque, por regla general, estas líneas nunca tocan. Se acercan mucho, pero no tocan. Ese sería entonces el gráfico de la función h de x. Por si acaso, no te lleves sorpresas. Tus gráficos siempre van a ser así, 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 o de repente van para arriba, ¿ya? Pero siempre son curvas, siempre son curvas. Eso es lo que tú vas a obtener cuando grafiques. ¿Por qué? Porque esa es la gráfica de la función exponencial, ¿ya? El número más chiquitito nunca va a alcanzar a ser cero, ¿ya? Por más que te muevas para la izquierda o te muevas para la derecha, en este caso nosotros ya vimos que esta función seguía subiendo y subiendo, ay, pucha, subiendo recto, sí, subiendo recto, ¿ya? Pero, y siempre sube, hasta el infinito, pero nunca llega a tocar aquí el cero, nunca llega a tocar aquí el cero, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el dominio? El dominio siempre son los números completos, los números reales, pero el recorrido siempre son los positivos, siempre pasa eso, son los positivos, ¿ya?
Cuando grafiques los demás, vas a poder responder la B, cuál es el punto común. Siguiente, y ya te adelanté algo, te dije que nunca van a llegar a tocar aquí el cero, es decir, intersectan las gráficas en el eje X, la respuesta es no, nunca, nunca. Se van a acercar, pero nunca van a tocar, ¿ya? Y después cuando tenga graficado el F y el G vas a poder responder la D, ¿ya? Entonces, estimado alumno, lo que vimos hoy día es funciones. Funciones. Definimos lo que era función y luego nos metimos en una función. Tú ya habías visto en primero medio lo que son las funciones lineales y en segundo medio un poquito de función cuadrática. Ahora nos metimos en algo más complicado que es la función exponencial. Y vimos también el concepto de dominio y recorrido. Espero que te haya quedado claro. Si no, no te preocupes porque siempre me puedes hacer consultas a mi WhatsApp. Ahora entonces quedo atento a que tú me digas si tienes dudas de algún tipo.